Ok, entonces vamos a recopilar rápidamente lo que habíamos dicho, 5 minutos así. Eh, Teníamos un caso clínico que se parecía a queratocono, pero que habíamos considerado que no era queratocono, ¿no? Porque no tenía ectasia, a pesar de tener algunos signos. Conversamos el otro día de que 4 mapas simples ya no es suficiente y tenemos que estudiar la córnea en forma más... uy, no está pasando, ahora sí. En forma mejor. Pero básicamente decíamos que a pesar de la curvatura y de la simetría, digamos, sutil, en la elevación no se veía una elevación sospechosa de ectasia. No, no tenía ectasia ese caso, Correcto. definitivamente. Y O si le sea, hacen un pentacán, no van a encontrar un Belín Ambrosio positivo. porque la elevación no lo muestra, ¿correcto? Exactamente. La ectasia se ve en los mapas de elevación BFS, se ve, eso es lo que habíamos conversado, se ve en los mapas BFS la altura de la ectasia, especialmente en este mapa que es el elevación posterior. En el principal mapa para ver la ectasia es el mapa de elevación BFS posterior. Ahí nosotros vemos la altura de la ectasia y en el Galilei, en la superficie posterior, el valor de corte es el segundo amarillo, 15 a 17 micras. En la superficie anterior, perdón, es 10 a 12 micras el primer amarillo y en la superficie anterior es el segundo amarillo, 15 a 17 micras. Bueno, en los mapas BFTA se ve la asimetría de la superficie. Entonces, aquí está. Entonces, aquí están los valores de corte del BFS máximo del Galilei y que son muy parecidos a los valores de corte del Belín Ambrosio. Entonces, sin necesidad de aplanar la superficie promedio, la superficie promedio en 8 milímetros es el BFS o Best Fit Sphere. Para los que adaptan lentes de contacto, es como si estuviéramos calculando la mejor curva base de una lente de contacto esférica en 8 milímetros. Eso es lo que equivale al BFS. Mientras que en el Orbiscan el valor importante era el BFS, o sea, esa curva base. En los nuevos equipos es más el BFS máximo, especialmente en el Galilei, y que nosotros lo vemos a través de la formación de un chinchón, ¿ok? Entonces, ese chinchón nos está indicando con los valores aquí concéntricos el patrón de huevo frito que yo le llamo, así, y que en el Galilei el centro tiene que ser verde. Excepcionalmente tenemos el amarillo que se nos mete a uno de los dos lados y eso ya nos está indicando una asimetría en la superficie, sea en el lado temporal o en el lado nasal de la banda. La asimetría va a ser inferior o superior generalmente
con mayor encurvamiento abajo o arriba. A veces tenemos el comienzo de formación de un huevo frito como en el tercer mapa de arriba, pero fíjense que el valor en amarillo está apenas en el primer amarillo, 10 micras. Entonces, no hay un aumento. Comienza a formarse el chinchón, pero y es asimétrico porque tiene un patrón en península, pero no hay una elevación alta. Entonces, esto en el Carlos, tercero es un caso inicial Carlitos, más sospechoso. la elevación, ¿le da más importancia a la elevación anterior o a la posterior? Definitivamente a la posterior. Yo tengo muchos casos de córneas donde la superficie anterior es perfectamente normal y la posterior ya está alterada. Y esos son casos de queratocono tipo 1. Es más, la gran mayoría se preocupa en entender y ver el mapa anterior axial, que es el mapa más conocido de topografía anterior. Ahora, yo prefiero muchas veces el mapa tangencial, el anterior tangencial, por una serie de razones que me ayudan a, a distinguir mejor, porque el queratocono no solamente altera el centro, como en este caso, por ejemplo, estos son casos que mostré el otro día de encurvamiento simétrico sin alteración de ectasia y que ya han sido hasta operados de PRK, como pueden ver aquí, y que acostumbran ser sumamente estables. Es así como clasifiqué a la paciente, a la niña que ustedes han consultado allá en Bucaramanga. Este es un caso clásico. Hace una semana y poco, el doctor Miranda me dice que la ha vuelto a ver y está igual. No hay ningún problema. Esto, observen el mapa BFS posterior. La zona central es verde y las dos lengüetas amarillas son relativamente simétricas porque está indicando un cilindro, un astigmatismo. En cambio, no tiene el patrón de redondo en huevo frito. Bueno, esto lo explicábamos como un huevo aplastado, como el ojo que ha sido biomecánicamente ovalizado, podemos decir así, si existe esa palabra, pero no ha sido con una falla biomecánica central o un poco inferior con la formación del chinchón. Entonces, es una córnea simétricamente encurvada sin la falla biomecánica que significa el pico de mamadera o el, el huevo frito en los mapas de BFS. Habíamos hablado también, aquí tienes un caso, Virgilio, de córnea perfectamente normal adelante y con alteraciones en la superficie posterior. Este tipo de casos que han sido diagnosticados como queratoconos posteriores en el pasado no han sido bien identificados desde el punto de vista tomográfico. Hay muy poca literatura sobre y mapas sobre estos casos y actualmente hemos comenzado a ver alteraciones en personas de edad
mayores de 60 años con comienzos de formación de huevo frito, de patrón de huevo frito, y lo estamos comenzando a relacionar con gutata, con Fuchs. En este caso no se demostró, esta es una paciente de 40 y pocos años, no se demostró patología de córnea, pero hay una con polimorfa posterior, hay otra con Fuchs. Estos casos son muy importantes porque son outliners completamente para el cálculo de lente intraocular, especialmente tórica, porque si no incluyen los datos de la superficie posterior, el cálculo de toricidad, de lío tórica, no va a estar correcto. Aquí tienes otro caso parecido. Aquí sí ya con el huevo frito en la superficie posterior. La superficie anterior es un poco irregular, pero la paquimetría es gruesa. Otro caso de Noé Ribeiro de Argentina, que tuvo dificultades para el cálculo del lente intraocular. Y indudablemente hay casos como esto. No sé si les mencioné sobre el mapa tangencial que yo había observado, un anillo de aplanamiento, como lo pueden ver aquí, un anillo de aplanamiento que es más notorio en los casos de encurvamiento mayor en ambas superficies y muy notorio en los casos de queratocono. Un anillo paracentral que solamente se observa en los tangencial posterior. Y que aquí, por ejemplo, hay las variaciones de los mapas después de crosslink, que es una de las cosas que he estado comenzando a evaluar también. Hay bastantes signos de queratocono que todavía no han sido descritos. El aplanamiento periférico, aquí tienen el anillo paracentral. Si ustedes se acuerdan de la lente Vivity, la lente intraocular Vivity, yo no sé si esto tiene una correlación con la óptica de la lente Vivity, por ejemplo. Si una explicación parecida al por qué la evolución humana ha tenido esto en la superficie posterior, pero en el gato y en el conejo se observa algo parecido. Hablábamos de las córneas asimétricas, y en las córneas asimétricas son córneas que son fácilmente, se convierten en queratocono cuando la asimetría es inferior, ¿ok? Pero no necesariamente significan que ya una córnea asimétrica, aunque esté delgada, es con queratocono. Y hay que distinguir claramente los conceptos asimetría de ectasia, porque podemos tener asimetrías sin ectasia y asimetrías con ectasia. La asimetría la vemos en los mapas, tanto en los mapas de curvatura, como los vemos por los índices en curvatura y también por los índices en el BFTA. El Belin-Ambrosio no muestra absolutamente nada de asimetría. Y en los BFTA, el punto central es 0. Ese 0 matemáticamente es el valor de la BFS que se encontró en la superficie. Entonces, aquí, por ejemplo, el BFS, digamos que sea 7.5,
¿ok? Ese valor 7.5 milímetros de radio se pone en el centro y a partir de ese centro se ve cómo cambia la curvatura a 360 grados en todos los meridianos. Entonces, cuando hay asimetría, la curvatura se hace mayor en la parte de abajo y menor en la parte de arriba. Y eso es lo que vemos aquí en estos mapas. El valor aquí de 30, por ejemplo, 33, es 33 micras a más que el BFS anterior, y aquí 48 micras en la inferior, en la posterior. Entonces, el punto máximo de elevación en este mapa se compara con el punto más deprimido, el que va por debajo de la BFS o curvatura promedio. Y ese diferencial se llama índice de Kranemann-Arce, que es el que mide la asimetría en estos mapas. Las asimetrías, aquí tienes otro caso donde solamente hay asimetría en la superficie anterior. No, aparentemente no hay ectasia, no hay chinchón, pero en la superficie posterior sí lo hay, ya con valores de encurvamiento en naranja en el mapa axial y el huevo frito en el mapa BFS y la asimetría muy clara en el BFTA, además de que hay un adelgazamiento central alrededor de 500 micras, porque está en amarillo. Carlos, el indicador tuyo, ¿cuándo lo considera normal entre el punto superior e inferior o entre dos puntos? Ok, en la superficie anterior, el límite que tengo entre el punto más deprimido, en este caso arriba, y el punto más elevado abajo, acostumbra ser de 15 a 17, tal vez hasta 20 micras. Ahora, si ustedes se acuerdan, el primer amarillo es 10, el segundo amarillo es 15. Entonces, en un mapa BFTA que tiene todo verde, como aquí en la región central, los verdes es más o menos 5 micras. Entonces, lo máximo de asimetría que puede haber en un mapa todo verde, esa es la codificación de colores, es apenas de 10 micras o menos. En el mapa inferior, aquí del BFTA posterior, tenemos 1, 2, 3, 4 azules y 1, 2, 3, 4 amarillos. El cuarto amarillo es 25 y el cuarto azul es menos 25. Entonces, ustedes solamente por los colores, ustedes pueden decir, porque en esta imagen yo no puedo hacer el cálculo en activo, lo que sí puedo hacer en el Galilei, perdón. Entonces, aquí tenemos ya una asimetría de casi 50 micras. ¿Cuál es el límite en el BFTA posterior? Es entre 21 y 29, vamos a decir redondeando, entre 20 y 30 micras. 20 y 30 micras. 20 micras de asimetría será un azul arriba y un amarillo abajo. Entonces, si ustedes ya ven un amarillo y un azul, esto tiene alrededor de 20 micras, ya está comenzando. Y si tiene dos amarillos, que es 15, y dos azules, que también es 15, ahí estamos con las 30 micras de asimetría. Entonces, entre 20 y 30, entre un amarillo, un azul, y dos amarillos, dos azules,
dos celestes, digamos mejor, en español, ¿ok? Yo no hago la SIC. Yo tal vez voy para un PRK, pero dependiendo de otras cosas. Pero me limito un poco a hacer la SIC porque considero que la asimetría ya puede ser significante en la superficie posterior. Ok, perfecto. Observa el BFS aquí. El número central es 3. Ok. El BFS es un promedio de curvatura en 8 milímetros. Eso es Best Fit Sphere. La mejor esfera, la mejor curvatura que se ajusta a esa superficie en 8 milímetros de diámetros centrales. ¿Ok? Entonces, ese es el valor BFS. El mapa es construido en base a ese valor. A ese valor BFS le ponemos el valor 0 y todos los puntos que están en ese mapa son la diferencia entre ese valor 0 y el punto real en la superficie. Si aquí en el centro tenemos 3, significa que ese punto central es el BFS o curvatura promedio más 3 micras. ¿Ok? El valor 9 será más 9 micras, más 17, etcétera. Perfecto. Y el TA es una superficie tórica. Es una superficie tórica asférica. En el BFTA, ese valor que en este mapa BFS es todo comparado contra el 0, todos los puntos son comparados contra el 0. En el BFTA, el valor central es 0. Se ajusta artificialmente como el valor 0 en el centro. Y a partir de ahí comienza a calcularse la diferencia de cada punto en la córnea para los 360 grados de meridianos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de cómo construiríamos. Carlos, Aquí cuando se va desplazando, el punto que analiza periférico al centro, que es 0, también saca el promedio de un área de X superficie. No, ya está calculado, no En el BFS. punto. El BFS ya está calculado. El mapa BFS aquí inclusive nos está diciendo BFS 5.87. Entonces, ese 5.870 micras es el BFS. Ese valor se coloca artificialmente como si fuera 0 en el BFTA en el centro. Entonces, de ahí, si yo tengo 5.870 micras de BFS más 3 en el centro, será 5.873 micras colocado como valor 0. Como aquí yo tengo positivo 14, 8, 9, aquí 14 menos 3 son 11. Entonces, en el BFTA, el valor será 11, porque el 3 se ha convertido en 0. Es el único punto que se queda como 0. Entonces, pero en la parte superior tengo menos 14, creo también. No lo veo muy bien. Tendré que ponerme mis anteojos de cerca aquí. 16. Ok, entonces, este punto será menos 16 más 3 es menos 13. Entonces, para arriba va disminuyendo, para abajo va aumentando. Y esa es la razón por la cual nosotros vemos cuando tienes asimetría vertical, que arriba
está en azul o celeste y abajo está en amarillo. Pues eso nos determina perfectamente que esa córnea es asimétrica. Ese valor en la superficie anterior está directamente relacionada con el coma. La superficie anterior barriguda abajo va a producir coma. La posterior también, pero como la posterior es ópticamente menos importante, entonces no produce tanto coma. ¿Ok? La superficie anterior es la más comática. Este es otro de los ejemplos del nuevo signo que demostramos que hay un aplanamiento periférico en algunas córneas, es raro en córneas normales, pero en córneas con queratocono es muy frecuente y es más, esto es un tipo de aplanamiento que es más frecuente conforme el queratocono progresa. Cuanto más avanzado es el queratocono, ¿ok? Más aplanamiento tenemos en la periferia. Significa pues que el queratocono no afecta solamente el centro. Aquí tenemos diferentes tipos de queratocono. La mayoría son centrales. El queratocono se hace asimétrico por la fuerza de los párpados que empuja la córnea para abajo. Entonces, bueno, y decíamos de que tenemos tres zonas claras en el queratocono. Una zona periférica que puede ser muy plana y que, como ustedes ven aquí, no tiene aplanamiento en pocos casos de queratocono, apenas 3 y sin aplanamiento, 11 córneas, 11%, porque son 100 córneas de queratocono, en aplanamiento en un cuadrante, 22 en 2 cuadrantes, 27 en 3 cuadrantes y 37 en 4 cuadrantes. En las córneas normales es exactamente el comportamiento contrario. Esto es estadísticamente significante. Y tener aplanamiento en los 4 cuadrantes en córneas normales, centralmente normales, es raro. ¿Por qué le llamamos prequeratocono a esto también? El aplanamiento en las córneas normales. Porque ya tenemos por lo menos un caso que me han mostrado a mí en que toda la córnea era completamente normal, le hicieron un LASIK y esa córnea fue para ectasia. No había nada. Lo único que había era un aplanamiento entre 3 y 4 cuadrantes. No eran 4 cuadrantes completos. Era una cosa de un centro normal, pero un celeste periférico. Es por eso que yo ahora sugiero para los mapas tangenciales utilizar la escala German y en 10 milímetros. Fíjense que la máquina viene de fábrica con la escala Kleist-Wilson o default y en escala de 1,5 dioptría. Yo ahora la pongo en 1 dioptría con el 47 en el amarillo, ¿ok? Y con la escala German, que no es nada más que la escala Oculus, ¿ok? Es copia de la escala Oculus, pero con esta escala lo único que hemos conseguido es que se observe y se resalte el aplanamiento periférico, así como la escala en 0,25 micras, también la misma escala, resalta aquel anillo que les decía de aplanamiento paracentral en la superficie posterior. Entonces, en el queratocono existe más o menos una zona aplanada periférica, una zona de curvatura normal, de valores normales, que puede ser bien ancha, como en este caso, o el primero, o puede ser estrecha,
como en los casos de abajo, y que es verde amarillo con un poco de azul, son exactamente los colores de la bandera de Brasil, y por eso le llamo el signo de la bandera de Brasil, y el centro protruido con colores más calientes hasta el gris en esta escala, y que es la zona normal de ectasia, y está delimitando en este mapa tangencial o instantáneo perfectamente la zona de falla biomecánica. Entonces, a partir de esto que comenzamos a observar, lo aplicamos en diversas cosas. Estamos tratando de relacionarlo con la biomecánica de la córnea como un signo de progresión de queratocono, ¿ok? Y también con relación a la membrana de Dua, que es diferente al centro que en la periferia, donde se desprende, la membrana de Dua es la parte final del estroma, sin núcleo, las células, entonces se separa por aire, pero en la zona periférica la membrana de Dua no se separa, tienes que delaminarla porque ya es más parecido al tejido del trabéculo. Y también con relación al crosslinking, aquí tenemos este caso, ¿no? Donde el crosslinking lo hicimos solamente en la zona delimitada por la bandera de Brasil, ¿ok? Aquí mostrando casos de DALC, donde la ampolla tipo 1 que separa la membrana de Dua del resto del estroma se formó, aquí tenemos, porque hemos escogido el lugar donde colocar la punta de la cánula. Si ustedes ponen la punta de la cánula en la zona celeste del mapa, ¿ok? No importa si es nasal, temporal, superior, inferior, esa zona es más compacta, tiene más resistencia al aire, entonces tiene chances de irse más para atrás. Ahora sugiero coger la zona generalmente nasal superior lejos del punto más delgado, ¿no? Y a la profundidad que nos indique el mapa paquimétrico. De esto ya tenemos bastante casos, lo mostré, tal vez Camilo lo vio, si hizo la parte teórica de DALC en el BOS. Y también hemos aplicado esto a la teoría de que el crosslinking no necesita hacerse en 8 o 9 milímetros, porque estás tratando una área, en muchos casos, estás tratando una área mucho mayor, ya aplanada. El crosslinking aplana la córnea. Entonces, y no vas a querer aplanar lo que ya está plano, ¿no? Diciendo de que observen estos mapas sobre el ojo atrás. Yo utilizo la referencia de estos mapas con la imagen del ojo atrás, donde el párpado no está influenciando el mapa. ¿Ok? Es muy importante porque al comienzo tuve mucha crítica diciendo que esto podía ser un artefacto. Entonces, pero se ha mostrado en muchísimos casos. Entonces, si nosotros tratamos solamente la zona dentro de la bandera de Brasil, del anillo, estamos reduciendo el área de tratamiento y sobre la teoría de que no necesitamos tratar lo que ya está plano. Y este caso, ya tengo varios como este, podemos observar en la evolución del queratocono, la zona amarilla del comparativo, es que encurvó más, la zona paracentral se aplanó, entonces el pico de mamadera se hizo más alto, ¿ok? En cambio, después del tratamiento de crosslinking,
la imagen que tenemos en el comparativo es exactamente la contraria. El centro se aplanó y la región paracentral se encurvó. Entonces estaríamos tratando en forma más efectiva el remodelamiento de la superficie anterior en base a este protocolo que es un poco diferente. Fíjense, en este caso solo traté 5 milímetros y la epitelización estaba prácticamente en 48 horas. Al tercer día ya le quité el lente de contacto y ya estaba epitelizado. Aquí son ejemplos. Ok, y habíamos quedado en que habían córneas delgadas, esto es prácticamente ya terminando la charla anterior, que también podían no tener ectasia. Esto es bastante interesante porque tanto en el conejo como en el gato, las córneas son exactamente el mismo espesor en el centro y en la periferia. No tienen una superficie posterior más prolata, haciendo que más encurvada, haciendo que en el centro la córnea humana sea más delgada que en la periferia. El tener un adelgazamiento mayor en el centro nos lleva al concepto de la progresión paquimétrica, la variación del centro para la periferia. Entonces, esto se puede visualizar de muchas formas, ¿ok? Con gráficos de progresión paquimétrica, que es lo que creó Renato Ambrosio para el Pentacam, ¿ok? Pero también se puede visualizar directamente en los mapas del Galilei, por ejemplo, en mapas de 10 milímetros. Y eso es lo que les quería mostrar aquí, una forma muy fácil de entender cuando tenemos una córnea uniformemente delgada y una córnea que ha sido adelgazada al centro, tal vez por las modificaciones en la forma de la córnea. Si en el centro se ha formado el chinchón, es como si hubiéramos inflado un balón, un globo, ¿ok? Y la pared de la córnea se ha adelgazado. Entonces, si nosotros entendemos que la progresión paquimétrica puede no ser uniforme en 360 grados, ¿ok? Y nosotros utilizamos mapas de 10 milímetros, nosotros sabemos ya de que el diferencial máximo, vamos a decir así, eso ya se sabía desde el Orbiscán, entre el punto más delgado y la periferia en el Orbiscán era 7 milímetros y en el Galilei lo tenemos a 9 milímetros. Entonces, en los mapas de paquimetría de 10 milímetros hay una carrera de números aquí que está exactamente a 9 milímetros. Entonces, si yo tengo un punto más delgado de 500 y yo sé que mi diferencial máximo entre mi punto más delgado, no importa dónde se localice, y mi periferia a 9 milímetros es máximo de 200 micras, yo simplemente sumo 500 que tenía, vamos a suponer en este caso de punto más delgado, más 200. Eso me hará 700. Y basta con un vistazo en estos números para ver si hay más de 700. Ustedes pueden ver que los 700 están en la región nasal, la región superior y en la región temporal superior. Observen el detalle, por eso utilizo esta imagen con el ojo atrás, ¿ok? Porque el limbo está mucho más cerca aquí en la región nasal que en la región temporal. Entonces es lógico, ya que cuanto más próximo al limbo es más grueso,
¿ok? De que exista eventualmente una mayor diferencia hacia la región nasal, ¿ok? El examen no está perfectamente al centro geométrico de la córnea, ¿ok? Entonces, en el Galilei nunca conseguí que Zimmer entendiera de que teníamos que presentar los mapas de asimetría y de paquimetría alineados al centro del white to white, ¿ok? Que es el centro geométrico horizontal de la córnea. Y de esa forma, nosotros podríamos eventualmente patronizar o estandarizar, ¿ok? Este diferencial que estamos viéndolo. Entonces, hay que tomar cuidado cuando observamos sin el ojo atrás de que tengamos 200 micras porque el examen puede haber sido hecho un poco más lateralizado. Ahora, 200 micras para 9 milímetros hace una velocidad de progresión paquimétrica de aproximadamente máximo 45 micras por milímetro. Y esa velocidad de progresión es lo que ahora está utilizándose más en el nuevo software que va a venir del Galilei en algún momento. ¿Ok? Yo le llamé a eso TPR, Thickness Progression Ratio. Inicialmente inclusive Thickness Progression Index. ¿Ok? Pero como en el Pentacan también existe otro TPI como iniciales, se cambió para TPR, ¿ok? Después, al final, no sé cómo lo va a llamar Zimmer, pero yo lo sigo llamando TPR. Aquí usted tiene una córnea de 500 micras de punto más delgado, donde el diferencial no es menor de 200 micras, ¿ok? Menor de 700. ¿Cómo sé que tiene menos de 700? ¿Ok? Por el color, nuevamente, fíjense que es muy rápido. El valor de 700 está prácticamente en el celeste, ¿ok? Y los 600, inclusive 690, 680, está todavía en el azul oscuro, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean celeste en la periferia del mapa de paquimetría, paren las antenas inmediatamente porque puede haber una progresión paquimétrica más acelerada, más aumentada. Observen en los mapas BFS, anterior y posterior, el patrón clásico con un poquito de asimetría aquí, con una lengüeta amarilla que se mete un poquito, está indicando que el mapa de curvatura tiene también un poco de asimetría, pero los dos BFTA están con verde, por lo tanto, hay una asimetría completamente normal. Aquí hay otro caso interesantísimo. Observen que tiene aplanamiento periférico en prácticamente 3 cuadrantes, el color celeste en la periferia. En el cuarto cuadrante comienza a ser un azul más claro, ¿ok? Tiene también un comienzo de anillo paracentral en el en el mapa tangencial posterior, ¿ok? El mapa BFS posterior solamente se observa un poco de lengüeta amarilla del lado temporal, ¿ok? Pero cuando analizamos el mapa de paquimetría con un punto más delgado de 454, no observamos, más 200 sería 654, no observamos ese valor en los 9 milímetros. Tenemos un delta 145, 174. Entonces, esta es una córnea que eventualmente fue clasificada como queratocono, pero no lo es, porque no tiene ectasia,
y no tiene ni siquiera progresión paquimétrica aumentada. Esta es una córnea uniformemente delgada, ¿ok? Estas córneas son relativamente fuertes, pueden quedarse así por mucho tiempo, hasta que factores externos, el tercer hit de la formación del queratocono. Entonces, la conclusión de este trabajo era que la topotomografía puede reconocer signos preectasia, ¿ok? Y que la ectasia se mide en los mapas BFS, mientras que la asimetría se mide en los mapas BFTA y de curvatura. Les quiero decir que ni el Antirium ni el Pentacan, ya ahora tengo certeza de eso, tiene mapas BFTA. El único equipo que tenía mapas equivalentes al BFTA, ya prácticamente muy poca gente lo utiliza y se llama Orbiscan. Se llamaban mapas acónicos. En todos los otros equipos modernos no hay prácticamente el BFTA excepto al Galilei. No hay queratocono sin ectasia, ¿ok? El queratocono es mandatorio, es esencial que para definición de queratocono, ¿ok? Diagnóstico de queratocono, nosotros demostremos que hay ectasia, sea en la superficie anterior o principalmente en la posterior, donde yo personalmente creo que se produce antes que en la anterior, ¿ok? Sin embargo, hay córneas encurvadas que no tienen ectasia. Hay córneas con aplanamiento periférico que no tienen ectasia. Hay córneas asimétricas que no tienen ectasia. Hay córneas con alteración de la superficie posterior sin ectasia anterior, ¿ok? Y hay córneas delgadas, uniformemente delgadas, sin ectasia. A todas estas córneas, no las podemos llamar exactamente queratocono, ¿ok? Así que yo las he identificado como prequeratocono. En algunas de ellas, como las encurvadas sin ectasia, en paciente adulto con buena paquimetría, tal vez puede hacerse un PRK. No me atrevo a sugerir que se haga la SIC, ¿ok? Pero en esas mismas córneas, como yo indiqué para esta niña colombiana que nos trajo a esta charla, ¿ok? No se debe pensar en hacer crosslinking. Si hubiera una anisometropía entre los dos ojos, tal vez se puede pensar en hacer en el peor ojo anillos para bajar la miopía, el esférico o el propio cilindro y emparejar más los dos ojos, inclusive hacer anillos precozmente en niños. Yo considero que podría ser posible, pero crosslinking generalmente no, porque son córneas muy estables. En niños hay que tener mucho cuidado porque si eso se acompaña con adelgazamiento, con alergias, con frotarse demasiado los ojos, con vivir a más de 2.000 metros de altura, Bucaramanga no sé cuál es la altura, pero Bogotá sí creo que tiene más de 2.000. Entonces, son factores externos. Si es un aumento de presión intraocular, son factores externos que pueden promover la formación del chinchón. Esta era la charla. Doctor Arce, excelente. Muchas gracias.